Entrevista. Fortalecer el régimen disciplinario, permitiendo una mejor depuración de su personal, es uno de los objetivos del proyecto de ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas que pasó el segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus alcances y objetivos? Lo analizaremos esta noche con el asambleísta Javier Jurado, integrante de la Comisión de Seguridad. Conozcamos su perfil. Javier Jurado, ingeniero agropecuario, asambleísta por la provincia de Guayas, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Ya nos acompaña en la emisión estelar de TVL Noticias el asambleísta Javier Jurado, integrante de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias. Buenas tardes con todos, un saludo cordial, muchísimas gracias por la oportunidad. Asambleísta, en estos 5 meses de gestión de la Asamblea Nacional varios temas han concitado el análisis, la discusión y en particular en el tema de seguridad. En segundo debate, la Asamblea Nacional ya aprobó el proyecto de ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿Qué busca esta iniciativa? Bueno, primero buscar la equidad dentro del personal de las Fuerzas Armadas, que todos tengan el mismo acceso y que tengan las mismas capacidades, incluso en los ascensos. Por otro lado, también el enfoque de género que hoy mantiene la ley es sumamente importante. Muchas veces o en periodos anteriores el enfoque de género fue vulnerado, incluso ni siquiera se contemplaba el enfoque de género dentro de la normativa. Hoy las Fuerzas Armadas tienen una ley que está a la vanguardia, que mantiene parámetros constitucionales y basados en derecho internacional también. Legislador, uno de los puntos importantes también es, por ejemplo, fortalece el régimen disciplinario, permitiendo incluso una mejor depuración de su personal. ¿A través de qué tipos de mecanismos? Y también me gustaría saber cómo se llevaba a cabo antes este tipo de sanciones. Bueno, los procesos sancionatorios eran frágiles y además se catalogaban de manera subjetiva, eran uno de los problemas que tenían los regímenes disciplinarios, y que hoy incluso hay voces que dicen que el régimen disciplinario de la policía tiene los mismos problemas. ¿Debería ser más drástico tal vez? Yo considero que sí, debido al tema que hoy apaña al país en el tema de seguridad, debería de superarse esos problemas a través de la normativa. Por ejemplo, los temas administrativos que carecen muchas veces de una posibilidad que las Fuerzas Armadas sancionen a determinados sujetos de manera rápida y ágil. Hoy en la ley ya se contemplan, se mejoran las sanciones disciplinarias por actos, por ejemplo, de corrupción o otros actos que conlleven a que el militar o la persona sancionada en este momento puedan rápidamente ser sancionados y que el Estado tenga la capacidad de apartarlo de las filas de las Fuerzas Armadas. Legislador, y justamente de la mano hay una mesa que está encargada de la depuración, de la capacitación, del tema de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esto va de la mano con la ley. O sea, se tiene que abrir este tema, se tiene que abrir el debate sobre este tema basado no solamente en el derecho constitucional, que es lo principal y es nuestra Carta Magna, pero lastimosamente hoy las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido víctimas de la vulneración. La institución se ve manchada por malos elementos y es por eso que hay que mejorar en este ámbito las sanciones para que el Estado tenga la capacidad, como lo decía, de abrir de las filas a los sujetos que están empañando el nombre o el buen nombre de la institución. Los entendidos en la materia han hablado de cambios estructurales ya a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, mejor dicho, de todo el sistema de seguridad. Que deben de existir cambios profundos en el sistema. Hoy tenemos nuevos modelos de delincuencia y es una preocupación, por ejemplo, la ciberdelincuencia, la infiltración de grupos de narcotráfico dentro de las filas de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, es una de las preocupaciones que hoy debemos de tener, no solo los legisladores, sino también todas las personas. Yo creo que todos nos sentimos preocupados cuando un policía o un militar se ve inmerso en este tipo de casos, y ahí también nace que la investigación debe ser más profunda y llegar hasta el último momento para que los malos funcionarios sean apartados de las filas del Ejército, de la Policía Nacional. Por eso también se incorporó el tema de las pruebas de confianza. Bueno, las pruebas de confianza tienen 3 parámetros, ¿no? Primero el tema de Contraloría, luego viene el tema de la prueba de confianza o el polígrafo, y también la prueba toxicológica, que es importantísimo saber quiénes han accedido al consumo de sustancias psicotrópicas o catalogada a fiscalización, para que estos miembros deban tener una sanción, ser apartados de las filas de la institución, y además
¿Qué está pasando con las personas que incurrían constantemente en estos actos y no podían ser sancionadas por la justicia, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones también, los miembros que eran sancionados regresaban por actos administrativos, cuando esto no debería de ser así, porque si se encontró evidencia que hubo un indicio de responsabilidad, el ente de justicia tiene que trabajar de manera hábil y superar el problema que hoy tenemos los ecuatorianos, que es de inseguridad, más aún cuando el partidor de justicia, el que está dentro de las instituciones de control y de seguridad, está manchado. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Tal vez separarlos de las filas ya de Fuerzas Armadas o Policía Esa Nacional? es la primera sanción, ese es el inicio de la sanción, separarlos, pero luego tienen que venir las investigaciones más profundas y luego, si hay responsabilidad penal o civil, ser sancionados de manera correcta. El tema de inclusión de género también ha sido importante, legislador. Se ha hablado de denuncias que ha existido dentro de las filas, tal vez de acoso, de maltrato. Esto también ya se incluye en la Ley de Fuerzas Armadas. Se incluye, y no solamente desde el enfoque de género, sino también de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasaba con las víctimas de violencia intrafamiliar que tenían una responsabilidad de un miembro de la institución, del Ejército Nacional o de las Fuerzas Armadas? Hoy ya se pueden sancionar estos actos. Uno de los principales motivadores de esta norma y la responsabilidad de esta norma era dar un verdadero enfoque de género para que las mujeres que acceden a las Fuerzas Armadas tengan la plena seguridad que no van a ser vulneradas sus derechos. Miren lo que pasó con la abogada Bernal y con varios cadetes. Legislador, se dejó entrever, incluso se develó de las diferencias del nivel jerárquico. Obviamente un coronel a un subteniente, un coronel a una cadete que está ingresando a la escuela, que está estudiando, y puede generarse este tipo de acoso, este tipo también de maltrato. Tal vez esto estaría contemplando ya en la Ley de Fuerzas Armadas. Eso se contempla, y uno de los problemas que teníamos antes de esta norma en el Ecuador era que se veía de manera normal este tipo de casos y se vio normalizado por jerarquía en el tema de María Belén Bernal. Una jerarquía estuvo sobre la posición de una cadete y luego la de un teniente o un subteniente está por debajo la de un coronel, cuando son regímenes disciplinarios que no tienen que tener un rango, sino tienen que ser sentenciados de manera correcta y hábil y proporcional, sin importar tu grado. También, legislador, ese era el temor para poder denunciar de las mujeres que A o B pudieron haber sido víctimas. Eso tiene que cambiar en el Ecuador. No podemos normalizar la violencia de género bajo ningún concepto. Tenemos que abrir en este preámbulo de una violación de derechos que ha existido en el Ecuador a las mujeres que acceden a la Policía Nacional o al Ejército. Eso no puede pasar. Conozco de varios casos donde incluso cadetes, mujeres que tenían mejores calificaciones que hombres eran vulneradas y eran relegadas para que un hombre ocupe ese lugar, cuando no debería de ser así. Claro. Ni aquí ni la familia, ni la posición económica, ni la posición que tengas dentro de las Fuerzas Armadas puede estar sobre la capacidad de una mujer. La capacidad de la mujer ha sido absolutamente considerada en esta ley para que las mujeres tengan esa capacidad. No solamente hoy ya ha habido comandantes mujeres en la Policía Nacional, que también en el Ejército Nacional existan comandantes mujeres profesionales, que existan brigadieres y generales que sean profesionales y tengan la absoluta capacidad de dirigir las Fuerzas Armadas. Legislador, ¿está pendiente entonces la sanción o veto del Ejecutivo? ¿Ustedes están a la expectativa justamente qué tipo de observaciones va a realizar el presidente de la República? Yo creo que pocas. Yo creo que no va a haber mayores observaciones de parte del colegislador. Vamos a ver qué manda. No me voy a adelantar a dar un criterio, pero esperamos que sean pocas. La ley está bien construida. Hemos llamado a todos los miembros de las Fuerzas Armadas para que en su momento den un criterio sobre la normativa y podamos mejorar y construir una normativa que esté a la vanguardia y con niveles internacionales. Fuerzas Armadas entonces apoyó a la construcción de esta normativa y están totalmente de acuerdo a cada uno de los ejes que contempla esta norma. En absoluto, por supuesto que siempre va a haber divergencias y contrariedades, pero las Fuerzas Armadas han sido activas en la construcción de esta norma y esperamos que esta norma sea el camino para superar los problemas que hasta hoy hemos tenido en el Ecuador, con regímenes disciplinarios, de enfoque de género, problemas de discapacidad y la atención que se le da a los militares que tienen un accidente, por ejemplo. Son cosas que tenemos que ir valorando y que la norma a través del tiempo también va a tener que ser modificada con mejoramiento, por supuesto, para solventar y superar los problemas que hoy tenemos. Derechos y garantías para el personal de Fuerzas Armadas. Así es, que todos tengan los mismos derechos sin importar el rango, que todos tengan la misma capacidad de acceso a ventajas
que los lleven a mejorar su capacidad profesional dentro de un sistema que es uno de los sistemas más fuertes que tiene el Ecuador, el de las Fuerzas Armadas. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por el espacio. Estuvo con nosotros el asambleísta Javier Jurado, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.